Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema de crónica periodística. No hay tareas sobre esto, no voy a dejar ningún trabajo, solamente es una clase teórica por esta vez, pero más adelante sí te voy a dejar, así que presta mucha atención también para que podamos discutir en torno al tema vía Zoom. Una crónica periodística es un género textual que relata cronológicamente, de ahí su nombre, ¿no? Crónica, hechos y acontecimientos actuales, novedosos y con trama fundamentalmente narrativa. Me explico, ¿no? Recuerda que la palabra crónica nace de la palabra o del vocablo griego cronos, y ustedes saben bien que cronos significa tiempo. Precisamente una crónica se llama así porque cuando tú cuentas los hechos, tienes que respetar un orden temporal, una linealidad. No puedes tú contar los hechos de modo desordenado, si no, no se llamaría crónica. Para que se llame crónica, tienes que respetar un orden temporal. Ahora, periodística es porque son crónicas que suelen ser publicadas en diarios, en revistas o pasadas por la televisión. Es por eso que se le dice crónica periodística. Recuerden que históricamente las crónicas nacen hace mucho tiempo. En lo que es el Perú, recuerda bien que por clase de historia, ¿no? Esto debes saber, los españoles que venían hasta acá en el siglo XV, siglo XVI, cuando recién llegaban a estas tierras, algunos, ¿qué es lo que hacían? Escribían todo lo que vivían cada día, ¿no? Todo lo que conocían día a día, cada experiencia que podían ganar cada día. Entonces, a esos libros se les conoce hoy en día como crónicas, porque justamente ellos contaban lo que vivían día a día de modo temporal, ¿no? Entonces, las llamadas crónicas son una cosa que ya tiene tiempo, ya. A ver, seguimos viendo más características. Acá justo está lo concerniente a la etimología, ¿no? La palabra crónica deriva de la voz griega crono, que significa tiempo. Es por eso que una crónica sigue un orden cronológico y una secuencia temporal. Ahora, recuerda que para que tú puedas redactar una crónica, es necesario que tú hayas tenido que estar allí, en ese momento en el cual ocurrieron los hechos. O sea que es importante que tú hayas sido un testigo de lo que ha pasado, ¿no? Justamente los españoles podían hacer crónicas porque ellos estaban acá, vivían justamente esas experiencias. Hubiera sido imposible que un español que jamás haya venido a América haya hecho una crónica desde España, ¿no? Porque no hubiera podido ver en persona todo lo que veían los que sí venían acá. Entonces, es importante que sepas que para elaborar una crónica tienes tú que estar en ese momento presenciando los hechos, ¿no? Es por esa razón que se explica la característica 2. Una crónica tiene un carácter subjetivo porque nace de ti, porque nace de tus impresiones. Es más, tú hasta podrías opinar. Recuerda que cuando un texto es subjetivo, tú puedes opinar, puedes escribir todo lo que sientes, las emociones que estás sintiendo en ese momento y las opiniones del autor. Otras características son las siguientes, ¿no? Puede también presentar diálogos, testimonios. Por ejemplo, si cuentas la crónica de cómo se llevó a cabo la reacción de la gente durante un terremoto, ¿no? Imagina que pasa un sismo o un terremoto en todo caso. Entonces, tú quieres contar detalle a detalle todas las cosas que han pasado durante y después de ese sismo o de ese terremoto. Entonces, comienzas tú a contar, ¿no? En la mañana, a las 8 de la mañana del día viernes, se sintió un sismo de grado tal,
los vecinos de la cuadra eh, salieron de sus casas, afuera esperaron por no sé cuánto tiempo. Empiezas tú a contar todo lo que viste, todo lo que experimentaste, y también puedes tú incluir entrevistas, ¿no? Digamos, le pregunté a uno de los vecinos cómo se sentía por este movimiento sísmico y él me dijo lo siguiente, o sea, puedes tú meter diálogos, puedes tú meter palabras que digan los entrevistados, ¿no? Ahora, una crónica también puede tener un tono de denuncia, un tono de crítica social. Eso depende, ¿no? No siempre pasa, ¿no? Pero a veces sucede que una persona escribe una crónica justamente para que los demás, los que lo van a leer, vean que algo está mal en la sociedad. Entonces la intención ahí es denunciar algo que está mal. Para citarte un ejemplo, ¿no? Justamente en el siglo XVI, siglo XVII, hubo aquí en el Perú un indígena llamado Guamán Poma de Ayala, y él redactó una crónica con el fin de enviarle su crónica al rey de España, ¿no? Y en esa crónica él se estaba quejando de cómo los españoles abusaban de los indígenas aquí en el Perú, cómo los mataban, cómo los explotaban sin ningún tipo de piedad. Entonces, él hizo su crónica para mandarla al rey de España, para que el rey de España, por estar lejos, no se enteraba, obviamente, ¿no? Para que el rey de España se pudiera enterar, ¿no? Cómo eran en verdad las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, esa crónica se perdió en el camino, nunca llegó a las manos del rey, ¿no? Y fue encontrada muchos siglos después en una biblioteca de Dinamarca. Nadie sabe cómo llegó hasta allí. Pero en fin, ese tipo es una crónica, perdón, de denuncia social, ¿no? En ese caso, Guamán Poma quería denunciar algo, ¿no? Así que también se pueden elaborar crónicas con ese fin. Una crónica también puede usar recursos lingüísticos, literarios. Tú eres libre para emplear cualquier tipo de recurso técnica, comparaciones, hipérboles, metáforas. Eso es lo bonito de una crónica, porque tú eres libre de contar las cosas como tú desees, ¿no? Ahora, ¿qué estructura presenta una crónica? La misma de otros textos. Tiene un título. Recuerda que en este caso el título debe ser llamativo, ¿no? Y en el título tú también debes incluir el tema central de tu crónica. Por ejemplo, ¿no? En el caso del sismo o terremoto que hace un momento te mencioné, puedes tú ponerle vivencias en un momento telúrico. Ahí ese es un título, por ejemplo, ¿no? No simplemente poner crónica de un sismo, no. Muy simple. También vale que pongas eso, ¿no? Pero mientras más creativo sea, mejor. La introducción es la parte inicial. Recuerda que en la introducción tú presentas el tema en torno al cual vas a elaborar tu crónica, ¿no? Ahí presentas tú el tema, ¿no? En la parte introductoria. Dices de qué cosa vas a hablar. En la parte del cuerpo o desarrollo, ¿no? Que es lo mismo, ya comienzas tú a contar toda tu crónica, ¿no? O sea, todo lo que vas a poner ahí, cada vivencia, cada experiencia, cada sensación, cada impresión, todo lo cuentas ya en la parte del cuerpo, cada cosa que has visto, ¿no? Y en la parte del cierre o conclusión, ya tú elaboras una reflexión final, ¿no? Sobre todo lo que tú has contado en el cuerpo, una reflexión final, qué impresión final te deja todo lo que tú has vivido. Y esas son las partes de una crónica, que obviamente se recomienda que cuando tú las redactes deban estar separadas, ¿no? Nunca se debe mezclar en un mismo párrafo introducción con cuerpo o cuerpo con cierre, ¿no? Siempre cada uno en un párrafo diferente, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el cuerpo sí abarca muchos párrafos además. Es la parte más extensa, obviamente. Aquí, por ejemplo, te he puesto un ejemplito de crónica, ¿no? Acá el que cuenta la crónica lo ha titulado Carreteras peligrosas en el sur del Perú, ¿no? Ese es el título, ya más o menos sabemos de qué cosa nos va a contar, ¿no? En el párrafo uno, que es la parte de la introducción, ahí presenta el tema, ¿no? Dice, decidí conocer el mundo y empecé por nuestro Perú. Fíjate cómo él habla en primera persona, ¿no?
Y de hecho, una crónica va a estar narrada en primera persona porque va a contar lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, ¿no? Por eso que tú narras en primera persona. La mejor manera en ómnibus, y así empezó mi viaje al sur del país. Cuando llegué a Arequipa subió una señora que luego supe que se llamaba Antonia y que viajaba directo a Juliaca. Mientras el ayudante acomodaba sus cosas, ella se encomendaba a Dios y advertía al conductor: no sea imprudente, por favor, quiero llegar viva. Esa es la parte introductoria, nos está presentando el tema. Luego del párrafo 2 para adelante empieza con el cuerpo. Ahí recordé las estadísticas de la Policía de Carreteras que corroboran que el 84% de los accidentes en vías nacionales ocurren por imprudencia de los conductores. No respetan el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora y constantemente buscan sobrepasar a otros vehículos en la autopista. Esta es una irresponsabilidad que considero debe terminar y los infractores deben tener sanciones ejemplares. Ya ven, ahí por ejemplo puede meter su opinión, ¿no? Él dice, los infractores deben tener sanciones. Él está opinando, pero aquí es válido eso. Sale el ómnibus y al empezar a subir por una pendiente muy empinada, aquí empieza a contarte cómo él experimentó cada suceso del viaje, ¿no? Compruebo que a la negligencia humana se le añade la característica geográfica de las carreteras que descienden a la costa y selva, serpenteando los Andes. Los climas también influyen, lluvia, neblinas, así como nevadas. En el sur, gran parte de las carreteras están construidas en territorios agrestes. Los barrancos flanquean las pistas del litoral y de la Sierra Alta. Acá seguimos con la parte del cuerpo, ¿no? Siguiendo por el camino llegamos al Cusco y en la vía hacia Quillabamba hay barrancos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Las neblinas y nevadas constantes la hacen peligrosa. Antonia me cuenta que, por ejemplo, un huaico sepultó a una familia completa en esta vía en febrero del 2017, en plena temporada de lluvias, lo que me causó indignación y un poco de temor, pues podría repetirse la tragedia con nuestro ómnibus, pero ella me dice que no, aún no. Y aquí el último párrafo está dedicado al cierre, ¿no? Al fin comprendí que a estos problemas de geografía y clima se suman el poco mantenimiento a las vías del sur de nuestro país y el incumplimiento de colocar la señalética necesaria. Además, todos deberíamos tomar conciencia y no usar los vehículos informales, pues en muchos operativos los choferes irresponsables son detenidos y así podríamos evitar que estos viajes se conviertan en el último para sus pasajeros. Mi viaje continuó y fui uno de los afortunados que sobrevivió a las carreteras del país. Ese es el modo correcto de contar una crónica. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Vamos a profundizar esto vía Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.